Bienvenidos a esta parte del curso en la cual abordaremos el diseño enfocado a las interfaces de usuario, la experiencia de usuario y el diseño centrado en el usuario. Para esto debemos saber qué son cada uno de estos conceptos. ¿Qué es una interfaz de usuario? ¿En qué consiste la experiencia de usuario? ¿Y cómo podemos diseñar centrándonos en el usuario? O el otro concepto similar, que es el diseño centrado en humano. ¿Cómo nos aportan estos conceptos y estas herramientas al know-how profesional en el desarrollo de interfaces de escritorio, web o móvil? Hemos visto que algunos de los programas que se desarrollan intervienen consultores, ingenieros, analistas, programadores, y todos ellos los crean para los usuarios. Pero realmente lo que los usuarios esperan de estos software o aplicaciones están a una muy distancia que los separa de la realidad y del concepto que tienen los creadores y los usuarios finales de los mismos. Cada uno tiene sus diferentes puntos de vista de lo que esperan recibir, sea bien un producto, un servicio o cualquier bien desarrollado. Entonces, como ejemplo, veamos un usuario navegando en un sitio web. La primera impresión es agrado visual, sensorial, si le gusta o no el sitio o la aplicación o el sistema por el que está navegando o está haciendo uso del mismo. Lo más fácil y lo más interactivo es lo que le ayudará al usuario a utilizarlo, la facilidad de uso, por ejemplo. Y la función principal que brinda cada uno de estos sistemas, sitios o aplicaciones. Por ejemplo, si se pudiera comprar con un solo clic, fuera ventajoso para el usuario. Algunas de las opciones que se debieran tomar en cuenta para el usuario final desde la fase inicial en que se conceptualiza un producto o servicio, sobre todo digital. Entonces, en el diseño debemos centrarnos en la experiencia general del usuario final, cómo él percibe la aplicación, el sitio, el sistema, qué emociones le da, qué respuesta genera en el producto o en el servicio, y debemos definir criterios que influyan en facilidad de uso, accesibilidad y conveniencia. Todos estos criterios están asociados al concepto de calidad, que también hemos visto en otros videos y en otros cursos, y esto viene a complementar dicho concepto. Todo sitio, sistema, aplicación debe ser fácil, accesible y conveniente. Entonces, decíamos que las interfaces de usuario UI, experiencias de usuario UX y el diseño centrado en el usuario nos van a dar un aporte, y por ello es importante conocerlas. Tendremos que comprender estos conceptos que están relacionados con estos términos, con los sitios web interactivos, identificando los elementos que componen las interfaces de usuario y las experiencias de usuario. Y hay que respetar las buenas prácticas para esta creación de estos productos digitales. Podemos observar un video que nos da la pauta de lo que desarrollaremos en el curso. Introducción. La oferta de productos digitales incrementa rápidamente y la preferencia de los usuarios por algunos de ellos se basa totalmente en la satisfacción que estos le brindan.
Por esa razón, las empresas requieren de personal capaz de diseñar experiencias de uso que despierten las emociones y sentimientos de los clientes cuando interactúen con uno de sus productos. El diseñador de experiencias trabaja con un equipo diverso de profesionistas en el análisis de las necesidades del usuario. En esta capacitación aprenderás cómo realizar propuestas que aporten una solución viable al problema del cliente, aplicar métodos de investigación de usuarios para conocer sobre sus metas, expectativas y necesidades, diseñar la arquitectura de la información para estructurar los contenidos en un producto digital, realizar el diseño visual para sitios web y dispositivos con diferentes sistemas operativos, hacer prototipos con herramientas online para tus sitios y aplicaciones web, probar tus productos digitales para asegurar su calidad. Inicia tu capacitación y adquiere los conocimientos que te permitirán convertirte en un creador de experiencias. Como podemos observar, el diseño de las interfaces de usuarios y las experiencias de usuario combina diferentes disciplinas, por ejemplo, la psicología, la parte de diseño gráfico, el desarrollo de sistemas de información, entre otros. Por ello necesitamos involucrarnos desde el principio con el usuario para poderle crear un producto o servicio que realmente satisfaga sus necesidades. Entonces debemos enfocarnos en los conceptos, las relaciones que existen entre el equipo de desarrollo de las interfaces y las experiencias de usuario, el usuario mismo y las herramientas que nosotros podemos incorporar para un mejor diseño de un producto digital. También veremos que hay principios y leyes para este tipo de diseño de interfaces de usuario y basándonos en las experiencias de usuarios. Entonces, ¿qué sería de las interfaces de los usuarios? Por ejemplo, todos los días interactuamos con alguna interfaz. Cualquier medio, cualquier dispositivo, el automóvil, camino al trabajo, comprar un boleto, acceder al correo electrónico, marcar un tiempo de calentamiento o de calentado de un horno, por ejemplo un microondas, solicitar un turno en un banco. Todas estas son diversas interfaces que nos comunican con los sistemas. Por ello debemos conocer interfaces de usuarios. El diseño entonces de una interfaz de usuario es lo que se usa para interactuar con un producto o servicio. En este caso también se le conoce como ingeniería de la interfaz y es utilizada para desarrollar aplicaciones, software, sitios web, dispositivos electrónicos como los celulares, que todos ellos estén enfocados en experiencias de usuario y también en su interacción con los mismos. Entonces, las interfaces de usuario se refieren a cómo las personas interactúan con las computadoras, con todo tipo de máquinas, sitios web, aplicaciones, las laptops, software o cualquier otro dispositivo. Por ello, el diseño de las interfaces de usuario debe ser un proceso para que las cosas, los objetos, los elementos sean fáciles y eficientes de la mejor manera posible. Se trata entonces que el diseño de las interfaces incluyan cada uno de los componentes y elementos visibles para que el usuario pueda interactuar de forma adecuada, bien sea una pantalla touch, teclado, incorporación de sonidos, luces, avisos, mensajes y demás elementos que los diseñadores de interfaces de usuarios hayan ido creando y desarrollando según la interacción con el cliente, de muchas formas diversas, pero que sean interfaces eficaces, interactivas, fáciles de usar al usuario,
fáciles de comprender para una mayor rapidez y satisfacción de los objetivos para lo cual fue creado el producto o software digital. Entonces, los que se encargados del diseño de interfaces de usuario o llamados diseñadores UI deben tener conocimientos, mencionábamos, del diseño gráfico, de la psicología, diseño de los colores, las tipografías, los procesos y conocimientos que se integran para desarrollar estas interfaces que tengan consistencia, coherencia con este bien digital que se está creando. Entonces debemos considerar la suma de todos estos elementos que forman parte de la arquitectura de la información, como se mencionaba en el video, los elementos visuales y los patrones de interacción, dentro de los cuales se incluyen estos elementos de las interfaces de usuario. Podremos ver otro video a continuación donde se explica más detalladamente dicho proceso de guías y dichos de estilo conceptos. para el producto final. Una guía de estilo es un documento que contiene las directrices del diseño visual del proyecto, para que tanto diseñadores como programadores conozcan la tipografía, colores, imágenes y otros elementos gráficos que deben utilizar al maquetar un producto final. Estas guías estandarizan las prácticas para el diseño de interfaces, fomentan productos útiles y accesibles, permiten que el proyecto tenga un diseño uniforme, aunque haya sido realizado por múltiples equipos. Se pueden reutilizar parcialmente en los productos que sigan una línea parecida. Definen cómo diseñar para una plataforma específica, web o móvil. Para crear una guía de estilo, utiliza el procesador de textos. También puedes estructurarla con HTML para que esté disponible en línea. En ambos casos, determina el número de columnas de la retícula de construcción para maquetar el sitio o aplicación web. Especifica los colores primarios, secundarios y terciarios de la paleta de colores de la interfaz del producto. Define la tipografía, su tamaño, color y jerarquía, y establece si la redacción de los textos se dirigirá al usuario en un tono formal o informal. Especifica los iconos que se utilizarán en el producto. Ejemplifica el tipo de imágenes, formas y botones que pueden utilizarse e incluye sus características. Si el equipo ha decidido utilizar imágenes de algún banco, incluye su nombre y link. Especifica un valor numérico para el espaciado que debe existir entre cada elemento de la interfaz del producto digital. Incluye una sección de preguntas frecuentes. Documenta el diseño visual de tu proyecto. Así, cuando nuevos miembros se integren al equipo de trabajo, eliminarás el riesgo de que el diseño de la interfaz se vuelva inconsistente. Entonces observamos que muchos elementos se implican en el diseño de las interfaces de usuario, que suman la arquitectura de la información, como bien decíamos. Entonces este término organiza la información con el objetivo de permitir al usuario encontrar una navegación entre el conocimiento y la comprensión de la información que está mostrada en pantalla. Esta arquitectura de la información es un proceso. Toma cierta información, la organiza de una manera fácil de comprender. Esto es importante para los sitios web grandes, extensos, donde se necesita comprender el contenido existente, cómo se debe organizar de manera que tenga sentido para los visitantes. Por ejemplo, sitios web de periódicos, revistas, medios de información como los canales de televisión, noticieros, tiendas,
de consumo masivo que venden en línea con muchas categorías de productos. Entonces, todos ellos, por negocio grande o pequeño, deben tener una arquitectura de la información para que el usuario comprenda de manera rápida cómo está estructurado dicho sitio y le tenga sentido a él a la hora de visitarlo. Entonces, como resultado encontraremos contenido, un mapa del sitio, cómo se sugiere la navegación, flujos para que el usuario pueda interactuar y pueda desplazarse a través del sitio o aplicación. Es decir, debemos organizar, etiquetar, incluir elementos de búsqueda, de navegación, para que el usuario rápidamente encuentre el camino, complete los objetivos y le dé sentido a la información que se despliega en el sitio o aplicación. La arquitectura de la información consiste en estructurar el contenido de un sitio o aplicación web para facilitar el acceso del usuario a la información. Para ello, se aplica la técnica card sorting o agrupación de tarjetas, que consiste en observar y documentar cómo un grupo de usuarios asocia y agrupa contenido sobre un tema para después determinar las secciones más adecuadas para un producto digital. Sigue estos pasos para realizarla. Reúna tu equipo de trabajo con un grupo de personas con un perfil cercano al de tus consumidores finales, en un lugar en el que puedas colocar una mesa grande y sobre esta tarjetas de cartón y plumones. Da al grupo el nombre del sitio o aplicación web y pide que escriban en las tarjetas las secciones que consideran necesarias para el producto digital. Pide que ordenen las secciones. Menciona que tienen libertad para agregar tarjetas, reacomodarlas o eliminarlas. En cuanto el grupo termine, solicita que engloben el mayor número de tarjetas en una categoría y que repitan lo mismo para las tarjetas restantes. Realiza anotaciones sobre el comportamiento e interacción del grupo durante la aplicación de la técnica. Por último, pide al grupo que estás guiando que realice un mapa de navegación. A la par, tu equipo de trabajo también hará uno con base en tus anotaciones. El objetivo es contrastar ambos para ampliar el panorama sobre cómo debe ser la arquitectura de la información del producto. A la par, tu equipo de trabajo también hará uno con base en tus anotaciones. El objetivo es contrastar ambos para ampliar el panorama sobre cómo debe ser la arquitectura de la información del producto. Patrones para el diseño de la interacción. Los patrones se utilizan en el diseño de la interacción para reducir los tiempos de desarrollo, ya que son soluciones de terceros que especifican cuándo deben utilizarse y cómo deben ser implementados. Para utilizar un patrón en tu sitio o aplicación web, realiza lo siguiente. Ingresa en el buscador librerías para patrones de interacción o Patterns in Interaction Design y elige alguno de los sitios web que aparecen listados. Navega en el sitio de tu elección y encuentra la pestaña Patterns. Haz clic en ella. Observa que las soluciones están clasificadas de acuerdo con el tipo de dispositivo y a los problemas que resuelven: navegación, maquetado, selección, multimedia, entre otros. Elige el tipo de patrón que necesitas y lee las indicaciones de implementación que se encuentran en la sección como del sitio web. Después, ejecuta los pasos que te indica el portal web para incorporar el patrón en tu producto digital. Y si necesitas adaptarlo, recurre a la documentación que el sitio te ofrece. Estos patrones de interacción te serán útiles para mejorar la usabilidad de tu producto. Estos patrones de interacción te serán útiles para mejorar la usabilidad de tu producto. Entonces, un diseñador de interfaces de usuario debe hacer lo siguiente: diseñar la interacción a través del prototipado, crear guías de interacción, diseñar elementos y componentes que forman un sistema completo, realizar un diseño visual y elaborar las guías de estilos como habíamos mencionado en el video anterior. Entonces,
Hablar del diseño gráfico de la aplicación incluye las interfaces con los botones, textos, imágenes, controles, campos de entrada de texto o cualquier otro tipo de entrada de datos numérico o controles de slide y todos los elementos que hacen posible la interacción. En este caso, se diseñan las pantallas a través de las cuales el usuario se moverá y se crean estos elementos visuales con características interactivas que faciliten dicho movimiento. Para ello, el diseñador de interfaces de usuario debe ser una persona creativa, debe tener un rol y capacidad de ubicarse como usuario, anticipando lo que las personas esperarían en las diferentes etapas de la navegación del sitio o aplicación, entre ventanas, pantallas y otras interfaces. Por eso hay que empatizar con el usuario, diseñar elementos que respondan a sus necesidades. Deben decidir cómo se verá la plataforma, escoger esquemas de colores y formas de botones, a través de los cuales también incluyan dimensiones y fuentes de letras. Debe crear una apariencia idónea de la interfaz y una mejor interacción y óptima navegación. Los elementos que hay que tomar en cuenta para el diseño de las interfaces de usuario son los componentes informativos, la navegación por migajas de pan y los controles de entrada. Cada uno de ellos podemos definirlos y explicarlos. A continuación, en este caso, los componentes informativos componen la experiencia de la lectura u otro tipo de información para el usuario. Por ejemplo, barras de progreso, notificaciones, cuadros de mensajes, entre otros. Para este caso, los diseñadores deben dejar claro al usuario si la tarea se ha completado, en qué paso están, si hay que notificarlo por cierta acción que el usuario debe ejecutar. Luego, la navegación por migas de pan son herramientas de diseño utilizadas por los diseñadores de interfaces para aumentar visualmente la usabilidad. Permiten que los usuarios se ubiquen jerárquicamente en la interacción, en la navegación donde está el sitio y la página web o la ventana dentro de toda la aplicación. No se deben tener características exageradas, solamente lo básico que le indique al usuario dónde está en un sitio o aplicación. Y los controles de entrada que brindan a las personas múltiples opciones en respuesta a datos de entrada que pueden ser preguntas o controles de un formulario. En este caso pueden existir radio button, casillas de verificación, checkbox, listas desplegables, toggles o spin, controles de deslizamiento, entre otros, los cuales solicitan entrada de forma precisa para que el usuario lo haga lo más fácil posible. Algunos consejos para diseñar las interfaces de usuario son tomar en cuenta animación, la marca y la imagen corporativa de la empresa o negocio, al igual que su entidad corporativa, el lenguaje de diseño ya establecido previamente, patrones de diseño que se puedan haber encontrado y el sistema de diseño que ya se haya diseñado anteriormente. También es bueno incluir la interactividad y un diseño adaptativo o conocido como responsive para las múltiples pantallas y dispositivos. Es bueno considerar el tipo de letra, tipografía o fuente, tamaño, color, variantes que tienen, las transiciones entre ventanas o interfaces y el prototipado que se realiza para la interfaz del usuario. Entonces, los botones y los otros elementos deben funcionar de manera predecible. Hay que mantener una cierta capacidad de descubrimiento también para mantener la atención y el interés del usuario.
pero con interfaces simples, respetando los ojos del usuario, el agrado, la atención que le llame a la vista en relación con el diseño. También se debe minimizar el número de acciones para cada una de las tareas por parte del usuario, manteniendo consistencia, como decíamos, con la marca y a través de la navegación. Entonces, en los componentes de las interfaces de usuario debemos combinar las posibilidades de los skin o pieles junto al look and feel de el diseño visual que estamos desarrollando. Esto quiere decir tomar en cuenta los elementos de la arquitectura de la información, el diseño de la interacción y el diseño visual. Por ejemplo, vemos componentes de las interfaces de usuario en herramientas de prototipado, mockup o las estructuras alámbricas como se conocen, con toda la información que el usuario puede tener para poder interactuar en los diferentes elementos. Rápidamente observamos donde hay imágenes, textos con descripciones, pequeñas galerías y los elementos laterales, listas o elementos de menú que se puedan visualizar ya en el producto final. También se completa con elementos que indican cómo el usuario debe actuar, pulsando o tocando la pantalla, dando 2 veces sobre la misma, arrastrando un componente, usando 2 dedos para aplicar el zoom o contraer la pantalla, y también elementos que se pueden mantener presionados. Entonces, la arquitectura nos dirá la estructura, el esqueleto y cómo se piensa el comportamiento del sistema en respuesta a los diferentes usuarios. Lo último que se hace es el maquillaje, por decirlo así, es decir, la capa de colores, la textura, los gráficos, todo lo que tenga relación con la parte estética. Entonces, en estos componentes podríamos incluir controles de entrada, de navegación, de información u otro tipo de componentes contenedores. En entrada podemos considerar botones, cuadros de texto, casillas de verificación, radios de opciones, listas desplegables, switch, campos de fecha. Para la navegación mencionábamos las migas de pan, componentes de deslizamiento, formularios, enlaces con paginación dentro de la búsqueda, elementos de desplazamientos tipo slider, tags o destinos, iconos gráficos, y en la información podríamos demostrar el uso de tooltips con ayudas emergentes, iconos o barras de progreso y notificaciones, ya sean en ventanas flotantes o en cajas de mensaje tipo modal. Finalmente, contenedores tipo acordeón que agrupan y clasifican información, la hacen visible y ocultan según el espacio disponible que se tenga en el medio. Entonces, tomando en cuenta estos componentes, también debemos hacer uso de principios para el diseño de las interfaces de usuario. Ellos deben considerarse en cuanto a estructura, simplicidad, visibilidad, retroalimentación y tolerancia. La estructura se refiere a organizar la interfaz de usuario con un propósito significativo y útil. Debe estar claramente definido en su modelo y que sea consistente, evidente y reconocible para el usuario. Todos los elementos relacionados deberán estar agrupados y separarse de los que no pertenecen a esa categoría. Se puede ver la técnica de card sorting para iniciar la estructura de este principio. También hay que tomar en cuenta toda la arquitectura general y la interfaz de usuario antes mencionada. Luego, mientras más simple, mejor,
facilitándole tareas sencillas y comunes al usuario, comunicándose de forma clara y natural en el idioma nativo, proporcionando buenos accesos directos que estén relacionados con el procedimiento que se esté haciendo, tratando de acortar tareas y procesos. La visibilidad, todo debe estar visible de la mejor manera posible para determinadas tareas sin crear distracción con información irrelevante, superflua o redundante. No hay que abrumar o saturar al usuario con tantas alternativas, no se debe confundir con información innecesaria. Y la retroalimentación debe ser siempre tomando en cuenta al usuario, informando sobre acciones o interpretaciones que pudiera generar confusión, sobre todo en los cambios de estado o las condiciones, los errores y las excepciones que serían relevantes para el usuario, con un lenguaje claro, conciso, preciso y de manera familiar a ellos. Y la tolerancia debe ser en cuanto a la flexibilidad, reduciendo costos de errores o mal uso, permitiendo acciones de deshacer y rehacer, evitando errores cuando sea posible, pudiendo permitir o tolerando algún tipo de entrada que se puedan validar posteriormente mediante técnicas de programación, aceptando variantes en las secuencias de entrada o interpretando acciones que sean de manera razonable. Continuaremos el próximo día en las siguientes series de los videos dirigidos al diseño UI, UX y el diseño centrado en el usuario.